vamos a hablar con un especialista en economía. Ya estoy en comunicación con Gabriel Camaño, él es economista y socio gerente de la consultora Ledesma. Gabriel, perdón, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches, Sergio, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Un placer hablar con vos, como siempre. Gabriel, te pregunto, ¿cómo analizás esta licitación en el contexto de estos vencimientos tan abultados, como es el de 11 billones? Y lo que te pregunto ¿es sostenible cubrirlo con más deuda? A ver, tenés que rolear, es deuda que ya está, o sea, ni siquiera rolearon el 100%, con lo cual no es que esté creciendo la deuda. En todo caso, lo que uno mira es Bien, la tasa está alta, digamos, han ido en ascenso, el gobierno viene usando la tasa y los futuros de dólar para sostener el tipo de cambio. Yo creo que porque al principio forzó demasiado el valor del tipo de cambio y ahora se le terminó recalentando. Y está pagando tasas altas. Te diría que en todo caso ahí lo llamativo es el nivel de tasa que están llegando a pagar, y acá a pesar de eso, el tipo de cambio, a pesar de la intervención en futuros que está desacoplando las tasas implícitas de los futuros, entonces implícitamente tenés para arbitrar entre la tasa de los futuros y la tasa en pesos, y a pesar de eso el tipo de cambio sigue al alza, o sea que el dólar sigue demandado. Eso es lo más llamativo. Sería sano que con estos niveles de tasa empiece a frenar un poco y que la tasa en consecuencia empiece a bajar de a poco, porque estos niveles de tasa tan altos no son sostenibles, sobre todo si miramos la curva SER ya casi en 16% anual. claro. Gabriel, ¿y crees que el gobierno va a convalidar tasas reales aún más altas, como vos estás muy bien mencionando, para retener los pesos? ¿Cuál es el riesgo fiscal de seguir esa estrategia? Ya, el riesgo fiscal es doble, por un lado por el gasto de interés, por el gasto en intereses, a la medida que vos renueves estas tasas, digamos, empezás a pagar este nivel de tasa. Hasta antes era bueno un tema del mercado secundario, pero ahora ya lo estás pagando, con lo cual te empieza a impactar en el gasto en intereses. Lo que pasa que como está armada la contabilidad y estas letras, que son letras capitalizables, eso va todo por debajo de la línea, no se contabiliza como gasto en intereses, pero lo estás pagando, aunque no lo contabilices. Eso es más bien como ojo que no ven, corazón que no siente. Bien, Y por el otro lado, el otro tema es la actividad, digamos, con estos niveles de tasas reales, la actividad se resiente, de hecho ya viene resintiendo, y la actividad si empieza a perder dinamismo, te va a impactar en lo fiscal, vía ingresos. Entonces te impacta por doble vía, empezar a sostener durante demasiado tiempo tasas reales tan altas. Entonces, por eso te digo, lo sano sería que esto sea transitorio, y que el tipo de cambio empiece a estabilizarse, en consecuencia las tasas a la baja. Si no, en algún momento van a tener que dejar que el tipo de cambio vaya más arriba, para que las tasas bajen. Gabriel, y para que lo entendamos nosotros, ¿qué margen real tiene el gobierno para extender los plazos hasta 2026 en este contexto? A ver, hay mucha incertidumbre, empieza a haber mucha incertidumbre para después de las elecciones, de nuevo con el régimen cambiario y monetario, de nuevo se desordenó el gobierno en la implementación. Y eso hace pensar que probablemente este régimen tenga cambios después de las elecciones, y eso hace difícil extender los plazos, digamos, o mejor dicho, hace caro extender los plazos, porque vos siempre podés Claro, extender los plazos, el tema va a ser el precio que vas a tener que pagar. En claro. la medida que el gobierno siga desordenado en la gestión, más ruido y más dudas va a haber sobre la continuidad de este esquema después de las elecciones, y más difícil va a ser o más caro va a ser. Así que sería bueno que ordenen un poco, clarifiquen, y que si es necesario que el tipo de cambio suba un poco más, tal vez es lo menos caro, digamos, Bien. para que las tasas aflojen un poco. Gabriel, ¿qué señales deberíamos buscar, los mortales, en cuanto a resultados de la licitación para evaluar si fue exitosa o no? Bueno, el nivel de renovación, que estuvo bajo del 100, le ofrecieron ya menos de lo que vencía, le ofrecieron 9, vendían 11, o sea que renovó en torno al 75 para hacer números redondos, en torno a tres cuartos, pero tomando todo lo que le ofrecieron, y que pagó tasas casi, la más corta casi 5% mensual, son tasas muy altas. Lo más llamativo ahí son las tasas.
Bien, estoy hablando con Gabriel Camaño, economista, socio gerente de la consultora Ledesma. Me hablabas hace un rato, nos contabas de, bueno, que con todo este contexto, digamos, la recaudación no está siendo o se ve afectada, para ponerle una figura. En ¿Cómo? realidad, sí, Sí, la recaudación todavía no la vimos afectada porque en junio tuvimos, digamos, un extra por el tema de los derechos de exportación, por las declaraciones juradas de ventas al exterior anticipadas que se anotaron para agarrarse la baja, entonces vino gordito. Probablemente lo empezamos a ver a partir de julio, eso en los bien, ingresos. bien. Y cómo, bueno, digo, mirando hacia julio, como bien me contás, ¿cómo evaluás la baja de retenciones? Digo que también ahí va a haber un agujero grande en cuanto a los dólares. El impacto, sí, ahí el gobierno cometió una inconsistencia temporal en el sentido de que como le adelantaron mucha liquidación el primer semestre, ahora que va a quedar muy poco en el segundo, y aparte había un problema que la baja de retenciones es mucho más importante para la siembra de la próxima cosecha, porque bueno, podés recaudar retenciones sobre el aire y los márgenes son negativos en buena parte de la superficie sembrable, entonces ya se estaban calculando una caída de 2,3 millones de hectáreas de soja, o sea, se iba a sembrar mucha menos soja. Entonces ahí el gobierno reacciona y manda una señal, yo creo que positivo, creo que enmienda un error, creo que la baja haya sido transitoria, haberla confirmado como transitoria fue un error económico y político, económico por lo que te digo y político, pues claramente el campo es uno de los sectores que más ha soportado el gobierno, y subirle las retenciones en un momento tan crítico desde el punto de vista de los precios externos fue como una ofensa, digamos. Claro, Así que a mí me parece positiva la medida. El costo fiscal es bastante acotado porque la mayor parte de la recaudación ya entró, es un 0,1, 0,12% del PIB, es poco, digamos, no es significativo, es manejable, dado cómo venían los números. Y eso hacía más injustificable todavía lo que te decía antes, haberlas dejado subir, porque era poca plata. Así que bueno, me parece que el gobierno corrigió un error, en ese sentido me parece positivo. bien. Gabriel, ¿qué lectura tenemos que hacer de la reacción del Banco Central reactivando los pases pasivos, vendiendo bonos y ahora abriendo ventanilla de liquidez? Pero la ventanilla de liquidez me parece positivo, es lógico, los bancos intermedian tasa, darle títulos muy largos con esta volatilidad de tasa atenta contra la sustentabilidad de negocios, es lógico que hace una ventanilla de liquidez, que el intento es acotar la volatilidad de la tasa. Lo de vender pases pasivos parte de esas contradicciones que te decía antes, de desorden, buscar controlar el FED con tasa a lo que dé, digamos, incluso desdiciéndose cosas que dijiste el día anterior, y eso me parece malo por el desorden, por la pérdida de credibilidad, pero bueno, es parte de este desorden, otra vez, perdón por la palabra, usar la misma, en el que hemos caído por querer forzar el esquema, digamos. Este es un esquema de bandas, donde el tipo de cambio debería tener cierta, entre comillas, libertad de moverse adentro de la banda, pero el gobierno, desde bien empezado el esquema, viene forzándolo desde futuros y con tasa a estar lo más bajo posible, y ahora se le recalentó y ya viene exigiendo los instrumentos, entonces ya se le va muy arriba la tasa y ya el nivel de exposición en futuros que tiene es significativo. ¿Qué expectativas tenés sobre el tipo de cambio si la licitación no logra renovar la mayor parte de los vencimientos? Digo, ¿qué tenemos que mirar ahí? ¿En qué tenemos que prestar atención? Bueno, ya el resultado de la licitación ya lo vimos, renovó el 75%, quedó el 25% afuera. Bien, Eh, hay que ver esa liquidez si realmente va a dólar. Yo no estoy tan seguro que vaya a dólar. bien, Hay tasas muy altas, futuros muy baratos, por intervención del gobierno. Me parece que estamos en un nivel de tasa tan alto y un nivel de ese arbitraje tan fuerte con futuros que, digamos, si no hace efecto esa combinación, lo menos preocupante va a ser la licitación de hoy, bien, sinceramente. bien, bien. Te voy a hacer la última, Gabriela, agradeciéndote mucho tu tiempo. A ver, esta es una opinión mía. El gobierno está usando el ancla cambiaria como política antiinflacionaria, esto lo digo yo.
no sé si estoy en lo correcto, decímelo, en detenimiento de otras herramientas más estructurales. ¿Hay otras herramientas más estructurales? Hay otras herramientas, sí, podría. Eh, el gobierno viene siempre usando, desde el principio hizo el ancla cambiaria, ahora firmó, porque el esquema anterior se agotó, fue un acuerdo con el fondo, el fondo armó un esquema para que abandone el ancla cambiaria y el gobierno lo forzó para seguir usando el ancla cambiaria. El problema que tiene es que usa ancla cambiaria, pero tiene menos instrumentos, digamos, para sostener esa ancla, porque no puede intervenir directamente y porque tiene el cepo abierto, digamos. Entonces termina usando muy intensivamente los futuros y la tasa. Pero sí, sigue usando la ancla cambiaria, en eso estás en lo correcto. Justamente están forzados, por eso te digo que fuerzan el esquema. Este es un esquema donde vos progresivamente deberías ir abandonando el ancla cambiaria, pero como no la abandonás y la querés seguir usando, lo que te pasa es que forzás mucho los otros instrumentos. Bien, clarísimo, Gabriel. Te agradezco muchísimo la comunicación. Siempre es un placer hablar con vos. No, al contrario, una cosa. Gabriel Camaño, economista, socio gerente de la consultora Ledesma. Bueno, hay